El texto que a continuación presentamos es Taller de Investigación Cualitativa de Ballesteros Velázquez 2015, un texto que nos permite un acercamiento a la investigación narrativa. La presentación la realizaremos a partir de 6 preguntas claves que permiten el abordaje total del texto y su articulación con los artículos. Primero, problemas asociados con la metodología de la investigación cualitativa. Segundo, el falso problema cuantitativo cualitativo. Y por último, trabajo de campo virtual en investigación cualitativa. Asimismo, mientras iremos respondiendo a las preguntas, presentaremos ejemplos dados desde el informe de la Comisión de la Verdad como un ejemplo de investigación narrativa. La narración es una forma en que se reconstruye la experiencia a través de la cual se da significado a lo sucedido o vivido. Es un proceso reflexivo e incluye un extenso conjunto de modos de obtener y analizar relatos referidos al territorio de las escrituras del yo. Historias de vida, historia oral, escritos y narraciones autobiográficas, entrevistas narrativas o dialógicas, documentos personales o de vida, relatos biográficos, testimonios, es decir, cualquier forma de reflexión oral o escrita que utiliza la experiencia personal en su dimensión temporal. Aunque es un método cualitativo, permite comprender el significado de los datos en un contexto y en un momento determinado. Dicha distinción es fundamental ya que el investigador debe contextualizar y complementar con otras fuentes para poder comprender las relaciones, significados y sentidos de quien narra está otorgando a su propia vida y a los conocimientos alrededor de ella. De este modo, la investigación narrativa tiene 3 dimensiones: la temporalidad, la significación y su carácter social. La temporalidad hace referencia a la relación entre vidas individuales y contexto social. La investigación narrativa busca comprender el significado del comportamiento y las experiencias desde el sujeto que cuenta y por ello. El rol del investigador no solo es de recolector, sino de constructor. A continuación presentamos un ejemplo de The Life Story de la Comisión de la Verdad. Cuando pudimos regresar a la finca, encontramos que todo estaba destruido. ¿Dónde estaba la casa? Una casa grande de amplios corredores en los que habíamos corrido y jugado en nuestra niñez. No había nada, solo estaba la tierra y las cementeras en el monte. Mi papá se casó en un segundo matrimonio porque enviudó muy joven. Se casó con mi mamá en Chaparral y la llevó a la cascada. Eso era un páramo. Ella era una muchacha de ciudad y no se la amañó. Entonces él, para complacerla, cambió para el salado, a una finca tal vez la 10ª parte de la de la cascada, pero de un clima más benigno. Allá estábamos, vivíamos felices. Fueron 40 años desde la guerra de los 1000 días, 40 años de paz, paz completa. De este modo, esta metodología en la práctica supone una diversidad de formas para llevarla a cabo. Es así como la investigación narrativa plantea uno de los principios que el texto Problemas asociados con la metodología de la investigación cualitativa señala, y es la importancia de la creación de una actitud investigativa más allá de la entrega de un determinado informe, ya que se convierte en un modo de comprender la realidad, reconociendo la relación entre subjetividad y contexto sociocultural. Me parece que cuando la gente habla en sus propios términos, uno adquiere un camino de introspección que no es tan obvio cuando el cuestionario es escrito, realizado en términos punitivos o de culpabilidades y de cosas, porque eso lo que hace sencillamente es producir una respuesta en contradicción. El camino que nosotros usamos es, dígame desde su propio mundo, qué es lo que está diciendo, y en eso se construye un diálogo que puede conllevar efectivamente a una dimensión introspectiva de manera natural sobre las cosas que están pasando. Cuénteme un poco. Yo
no creo que haya que casarse con una sola narrativa o un relato estandarizado, jerarquizado, etcétera, etcétera. Yo creo que nuestro gran reto es entender con las distancias y las cercanías del caso, en esa pendulación permanente, entender las muchas voces que hay allá adentro y las muchas visiones del mundo. Las narraciones biográficas son, inicialmente, un método de investigación cualitativa para recoger y analizar datos con una perspectiva propia, pero también pueden funcionar como una técnica complementaria de otras, como la observación, ya que la investigación cualitativa es un proceso más complejo. Por ejemplo, en la pandemia por COVID-19, la virtualidad promovió el cambio de interacciones. Por 1, distanciamiento; 2, toma de datos virtuales; o 3, rediseño de la investigación para crear narrativas innovadoras. Según Hamuy y Vides, 2021, página 76, abro comillas, la forma afecta al fondo y el mensaje encuentra expresión en nuevos lenguajes que surgen de la innovación, cierro comillas, en narrativas, en nuevos formatos. La formación del investigador debe ser teórica y experiencial. Por una parte, conocer el tema de estudio, la pregunta de investigación, las categorías a analizar, pero también debe tener una experiencia sobre el método, por lo que es recomendable hacer su propia experiencia de vida. Antes de la entrevista, es importante aclarar con el entrevistado el tema de investigación, porque es importante el enfoque a abordar. Entre otras cosas, se deben identificar los informantes relevantes, así como su capacidad y disponibilidad narrativa para un diálogo empático. Esta pregunta es fundamental para comprender la diferencia entre la investigación narrativa y las investigaciones de corte positivo. En estas últimas, al investigador se le exige una neutralidad y objetividad con su objeto de estudio, mientras que la investigación narrativa exige al investigador entrar en una relación intersubjetiva con el narrador. De este modo se podrían definir las siguientes características de la investigación narrativa. Primero, interés en el yo y las representaciones del yo. Segundo, reconocimiento de que el investigador desempeña un papel de narrador. Tercero, empoderamiento de las participantes. Y cuarto, interés en las experiencias vividas. En la investigación-narración, la escucha es fundamental y la generación de un ambiente que permita al narrador hablar sin prejuicios de su propia vida. Creo que ese espacio es como el espacio más pequeño, pero para el cual se hace toda la preparación, y es el mismo espacio que va a permitir que después se generen esas como conversaciones. Sí creo que tiene que estar dispuesto solo para el sonido. O sea, es decir, lo visual puede generar muchas distracciones. Simbólicamente es una forma de representar que escuchar es algo importante y necesita de toda la atención, de toda la concentración, de toda la disposición. La forma en que logras que la otra persona conecte con la historia es porque siente que tú estás conectado o conectada con la historia. Para ti es importante lo que estás queriendo decir. O sea, la disposición de empezar con silencios en algunas comunidades ayuda mucho, o sea, pero para mí lo más fundamental es uno tiene que hacer un trabajo previo para que la gente entienda que entra a un espacio como sagrado e importante. Bueno, yo les quiero proponer una cosa para comenzar. Siempre hablamos de la escucha, ¿cierto? En todo esto, qué tan importante es escuchar, ¿no? Entrar en contacto con el otro, hacer que su presencia tenga mucho más valor. Entonces este ejercicio es solamente para invocar una escucha colectiva, ¿no? Disponernos a escuchar a otros relatos de mujeres y hombres de Colombia a través de la vibración, porque la escucha es vibración. Yo escucho y vibro con la voz del otro, ¿cierto? Entonces lo que quiero que hagamos es, no sé si conozcan este instrumento, normalmente se usa para las ceremonias, a lo que más le vamos a dar valor es a la escucha. Como cantadoras, cantadores, sabemos que escuchar es fundamental en el día a día. Esto suena así. Las etapas mencionadas coinciden con aquellos aspectos fundamentales para tener en cuenta al momento de realizar una investigación que sugieren los textos. Problemas asociados con la metodología de la investigación cualitativa,
el falso problema cuantitativo cualitativo y trabajo de campo virtual en investigación cualitativa. Investigación en educación médica. En esa medida, en la investigación narrativa también se elaboran categorías teóricas que luego se convierten en unidad de análisis de las narrativas, y por ello es fundamental a lo largo de la investigación tejer e ir nutriendo el núcleo inicial del problema escogido.